Bueno, el Senado va a decidir la admisibilidad del postnatal de emergencia. Es una iniciativa que tiene un apoyo transversal, pero que hasta el momento no tiene el respaldo del Ejecutivo. Queremos conversar del tema, tenemos contacto con el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Diana, buenas tardes. Subsecretario, es importante porque hay harto, podríamos decir, dudas respecto a cuál es la posición del gobierno. Los parlamentarios han sido enfáticos que esto no estuvo en esta negociación de un plan que tiene relación con estos 12.000 millones para poder hacer frente a la emergencia. Y el gobierno entiendo que tiene una línea distinta que sería hacer uso del seguro cesantía bajo la Ley de Protección del Empleo y no en la extensión del postnatal de emergencia, que es una propuesta parlamentaria. A ver, efectivamente. Lo primero es que este tema sí fue materia de lo que se conversó durante el fin de semana. Yo no estuve el fin de semana, pero con las personas que han estado ahí, sí es materia de lo que se conversó ahí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros como gobierno? O sea, el proyecto postnatal identifica un problema que es cierto. Es un problema que hay de que la persona que se le termina el postnatal y tiene que volver a trabajar y no está funcionando la sala cuna, pero tampoco están funcionando los jardines, tampoco están funcionando los colegios. Entonces, la misma situación que tiene hoy una mamá con un niñito de 6 meses, esta situación que tiene un niño de 1 año, que tiene un niño de 2 años y así, a lo menos en edades preescolares. Entonces, y niños con edad preescolar tenemos que son un poco más de 1.600.000 en Chile, mientras que la ley de postnatal que se aprobó en la Cámara de Diputados y que está en el Senado beneficiaría eventualmente a un poco más de 23.000 personas. Entonces, más allá del tema constitucional, que a todas luces es un tema que debiera ser inadmisible porque esto irroga un gasto fiscal importante, se estima un poco más de 100 millones de dólares, y es una materia que es de exclusiva iniciativa del Ejecutivo, la solución que se da no es buena por diversos motivos. ¿Y por qué no es buena? Uno, porque el postnatal es un derecho irrenunciable. Y siendo un derecho irrenunciable, no le da libertad a las mujeres para poder, por ejemplo, pactar con su empleador aquellas que puedan teletrabajar o trabajar a distancia, y podrían hacerlo. Por otro lado, tampoco permite a aquellas que tengan resuelto el tema de cuidado de su hijo poder volver a trabajar, porque lo que hace es que prorroga un derecho irrenunciable para todas las mujeres que están en la misma situación. Y por otro lado, es una política regresiva. ¿Y por qué regresiva? Porque el beneficio se paga en relación con la remuneración que tienen las mujeres. Entonces, algunas, por su calificación, por su experiencia, tienen remuneraciones muy altas, y otras que tienen un sueldo mínimo y cada una recibe en torno a la remuneración que tienen. Nosotros tenemos estudiado que de las mujeres que podrían acceder a nivel de postnatal, un poco más del 23-24% tiene una remuneración igual o inferior a 350.000 pesos y se llevaría más o menos el 8% del total de los recursos comprometidos, y por el otro lado, mujeres con sueldos sobre 2.100.000 son un poco más del 8% y se llevarían más o menos el 23-24% del total. Entonces, claramente tampoco focaliza, y en las circunstancias actuales hay que tratar de focalizar los recursos de manera mucho más importante. Entonces, nosotros vamos a presentar un proyecto ahora, en los próximos días, que va a permitir a madre, padre o persona que tenga a su cuidado a un menor preescolar poderse acoger a la Ley de Protección de Empleo y poder, de este modo, el cuidado de los niños en estas circunstancias, que tenemos jardines y salacunas y colegios no funcionando, poderles dar una solución a esas millones de familias que tienen niños en edad preescolar. Claro, usted da en un punto que efectivamente, si uno lo piensa, esto se hace extensible a más personas, a más padres, y se entiende esto para todos quienes tienen hijos en etapa preescolar. Pero también respecto al recurso propiamente tal es diferente, porque uno es un pago que hace el Estado, en el caso de la extensión del postnatal de emergencia, y el planteamiento que hace el Ejecutivo es más bien recurrir a los fondos del seguro cesantía, que en el fondo son los dineros del propio trabajador. Entonces, ¿cómo se responde también a esa que finalmente es una diferencia sustancial? A ver, recordemos que el seguro de cesantía opera efectivamente primero con los recursos que tiene usted, que tengo yo, acumulados, sí, pero luego hay un fondo de cesantía solidario, el fondo de cesantía solidario, el cual el Estado ha comprometido a complementar hasta en 2.000 millones de dólares. Y esto, como ya se ha prorrogado el estado de excepción por 3 meses más, es algo que muy probablemente el fondo solidario va a terminar siendo utilizado por todos, la gran mayoría de las personas que se acojan a la Ley de Protección del Empleo. Entonces,
Eso es un orden de relación del uso de las platas, pero aquí hay 2.000 millones de dólares comprometidos por el Estado en el Fondo de Cesantía Solidario, al cual también van a poder acceder las madres, padres o cuidadores de los niños en edad preescolar. ¿Cómo ve? Porque aquí hay un aspecto político que es bien, podríamos decir, importante al momento de ver cómo se le respalda a la propuesta del gobierno, que es que efectivamente en la extensión del postnatal de emergencia hay voces del oficialismo que lo han empujado fuertemente. Estoy pensando en la diputada Sabater, la diputada Núñez, que insisten que este es un gasto menor, pensando en el beneficio, la garantía que le entregan a las mujeres que han tenido guagua en estos últimos meses y que están en esta situación tan especial, ¿no?, en un contexto de pandemia. ¿Cuánto apoyo tiene la propuesta del Ejecutivo cuando hay voces desde el propio oficialismo que están en la línea más bien de avanzar a un postnatal de emergencia? A ver, los apoyos, estamos terminando de preparar el proyecto, se va a presentar ahora próximamente, lo veremos una vez que esté ingresado. Ahora, es muy difícil no apoyar una iniciativa que viene a beneficiar a más de 1.600.000 niños. O sea, a mí no se me ocurre mucho argumento por el cual una persona podría no estar de acuerdo con una iniciativa que permite a más de 1.600.000 niños tener el cuidado de su madre o su padre durante esta época en que están cerrados las sala cuna y los jardines infantiles. Entonces, el universo de personas a las cuales apunta es ese. Y las personas que han promovido, y entre los cuales también hay personas del oficialismo, el tema de la extensión del postnatal, tampoco debiesen oponerse a esta otra iniciativa. ¿Por qué? Porque esta iniciativa también a aquellas personas que están terminando su postnatal también las incluye y también les permite acogerse a este beneficio. O sea, esto no excluye, sino que amplía el escenario y le da una solución a un universo mucho mayor. Estamos hablando que el proyecto postnatal son 23.000 personas, mientras que aquí estamos hablando de 1.600.000 niños. Y para finalizar, subsecretario, ¿el gobierno sí o sí va a ir en la línea de considerar inconstitucional la posibilidad de la extensión del postnatal de emergencia? A ver, esto no resiste mucho análisis el tema de la admisibilidad. O sea, claramente aquellos proyectos que irroguen un gasto, y aquí el gasto está calculado de un poco más de 100 millones de dólares, y por otro lado, aquellas materias que sean de seguridad social son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y eso está claramente dicho así en la Constitución, la cual todos los parlamentarios han jurado defender al momento de asumir sus cargos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, análisis constitucional, es poco la argumentación que se podría tener. Pueden haber otras consideraciones, pero si uno lo ve jurídicamente y constitucionalmente, no hay muchas dudas de que este tema debiera ser declarado inadmisible, y bueno, esperamos que prime el criterio jurídico, sobre todo habiendo una propuesta por parte del Ejecutivo que abarca un universo de niños mucho mayor y que les da una solución concreta y real a todos los madres, padres y cuidadores de ellos para que puedan quedarse con sus niños mientras están los jardines infantiles y salas cunas no funcionando. Subsecretario, le agradecemos entonces el tiempo y la posibilidad de analizar en qué pie está obviamente el Ejecutivo, y vamos a quedar pendientes sobre todo lo que pueda pasar en el Legislativo en relación a este tema. Que esté muy bien. Te lo cuidan, a la bien.